que veamos lo que pasó, por ejemplo, en Honduras con el famoso Honduras Gate, en donde hay grabaciones que suponen que el gobierno de Milei envió dinero a un país y este dinero fue utilizado en un proceso electoral. Cuando Salinas Pliego se llevaba muy bien con López Obrador, la línea editorial de TV Azteca era cero, cero afrenta con el presidente. Y lo sabemos porque conocemos gente que trabajaba en Azteca o trabaja en Azteca y no lo decía. Aquí no se puede cuestionar al presidente de la República. Yo sí creo que TV Azteca hace tiempo que dejó de ser un medio de comunicación como tal y se convirtió ya en un actor político, en un actor de propaganda política. El maestro Escobar tundió a Salinas Pliego y a su TV Azteca. Arturo le dio ejemplos a conductor conservador de por qué es importante endurecer la ley electoral para evitar intromisiones extranjeras. ¿Cómo ves este llamado a no ver TV Azteca? Fíjate que es un tema muy interesante este último, en general lo que plantean. ¿Por qué? Porque siempre va a generar debate, por supuesto, que un gobernante, que una gobernanta del país que sea, haga un llamado para no ver, ¿no?, a un medio de comunicación. Pero me parece que lo primero que tendríamos que estar discutiendo es si Televisión Azteca es un medio de comunicación como tal, o es una empresa de comunicación que se rige con los intereses del dueño como tal. Hace muchos años que Televisión Azteca dejó de ser un medio periodístico, un medio informativo, y esto lo sabemos perfectamente. Hay una línea editorial no dicha por tu servidor, no descubierta por tu servidor, sino expresada por el propio Ricardo Salinas Pliego, en el marco de que deben de acatarse cada una de las disposiciones que emanen precisamente de lo que él opina, de lo que él dicta, y el Consejo de Administración regularmente de Televisión Azteca, pues son gente totalmente afines al propio Ricardo Salinas Pliego. Sus conductores, no hay un solo líder de opinión o lideresa de opinión que tenga el bagaje o que tenga la fuerza de poder contradecir en un momento dado, con una intención netamente informativa, las directrices que parten de la presidencia del Consejo de Grupo Salinas. Por lo tanto, me parece que TV Azteca hace tiempo ya dejó de ser un medio informativo desde su área de noticias para convertirse en un medio propagandístico, un medio en donde lo que importa, lo que trasciende son los intereses del dueño. Un dueño que lo utiliza o utiliza la empresa para poder extorsionar, para poder presionar, para poder posicionarse en ese sentido. Además de que ha sido un medio que durante toda su historia ha participado activamente en campañas que generan una inestabilidad o que buscan tapar en un momento dado lo que está pasando en el país. Para los que no son tan jóvenes, pues les recordaría, por ejemplo, que no podemos olvidar el caso del Chupacabras, ¿no? Cuando Javier Alatorre le dio una cobertura total a ese caso, que era un invento literalmente, pero que ayudó a desviar la atención de un problema económico que México estaba enfrentando en ese momento. Además, viene el caso, por supuesto, de no le hagas caso a Gatell, o sea, en medio de una epidemia inédita, una epidemia donde estaban muriendo mexicanos y mexicanas, TV Azteca sale a decir una declaración de ese tamaño solo con la intención de beneficiar los intereses del dueño de la empresa. El tercer caso, por supuesto, emblemático es el de los libros comunistas, en donde yo todavía me niego a aceptar que los conductores y conductoras que constantemente salían a hablar de los libros comunistas no supieran lo que es el comunismo como tal, pero lo hacían. ¿Por qué? Porque a final de cuentas había una directriz del dueño de la empresa que se había visto afectado en sus negocios por la impresión de esos libros, por los intereses conservadores que se trastocaban, de que había que reventar precisamente esos libros. Y el caso concreto del tema de los impuestos, o sea, durante todo este tiempo TV Azteca manejó un discurso de victimización sobre Ricardo Salinas Pliego cuando el hombre no había pagado impuestos, o sea, a final de cuentas, y tenía que pagar impuestos. Entonces, en realidad TV Azteca ya no podemos verlo. Mira, todo medio, querida Daniela, querido Arturo, y ustedes lo saben bien, todo medio tenemos, medio chiquito, medio grande, tenemos una línea editorial. Es normal, las líneas editoriales son parte de la estructura de comunicacional de un medio. Eso es normal. El problema no es ese. El problema es cuando la línea editorial se basa exclusivamente en los intereses de una sola persona y cuando esa persona está involucrada en el terreno político, cuando esa persona forma parte de una narrativa de desestabilización en contra de un gobierno porque le cobraron impuestos. Si el gobierno de Morena no le hubiera cobrado impuestos a Ricardo Salinas Pliego, yo les puedo asegurar que TV Azteca jamás hubiera criticado absolutamente nada del gobierno de la presidenta Sheinbaum o del gobierno de López Obrador. ¿Y por qué lo podemos asegurar? Porque así era. Cuando Salinas Pliego se llevaba muy bien con López Obrador, la línea editorial de TV Azteca era cero, cero afrenta con el presidente. Y lo sabemos porque conocemos gente que trabajaba en Azteca o trabaja en Azteca y no lo decía. Aquí no se puede cuestionar al presidente de la República. ¿Por qué? Porque tiene una buena relación con el dueño de la empresa. Cuando esa relación se acabó, entonces ahora sí tienen toda manga ancha, pues para llamarlo narcopresidente, narcoestado, narcogobierno, para exagerar absolutamente todo. Y creo que también es un tema que nos lleva a una discusión sobre el papel de los medios de comunicación, yo ya me resisto a muchos llamarlos medios, yo sí creo que son empresas de comunicación, y cuál es su papel en realidad.
Su papel es realmente aportar información, veraz información que ayude. Y no por eso quiero decir que aplaudan a un gobierno. Yo creo que la crítica tiene que ser constante a cualquier administración y creo que es necesaria. Pero la crítica bien sustentada, la crítica veraz, la crítica que lleva consigo el dar un servicio a la ciudadanía para que esté bien documentada y no solamente la crítica que parte de engañar a la gente para posicionar los intereses del dueño. Entonces a mí sí me parece que estamos hablando de una empresa de comunicación que ha participado activamente en campañas de desestabilización en México, como el caso de la marcha del 15N, que fue parte esencial de su estrategia y que a final de cuentas no le ha salido, pero que ha sido parte regular. Y dos, que es para mí también me parece que es un punto clave, es el caso de la red Atlas Network. Es decir, la red Atlas Network en México es manejada por el primo de Ricardo Salinas Pliego. No es cualquier persona. Y la red Atlas Network está conformada por think tanks, está conformada por ONG, está conformada por fundaciones, está conformada por medios, está conformada por conductores, por empresarios, con un matiz completamente conservador, quienes han fomentado, han promovido, han normalizado golpes de Estado, golpes blandos, campañas de desestabilización en contra de gobiernos soberanistas, y eso mismo lo vemos que se replica en México. Entonces, yo sí creo que hay que discutir el punto desde más allá de las generalidades, de saber qué es lo que realmente ha hecho Televisión Azteca, qué está haciendo Televisión Azteca como empresa de medios, y no solamente meterlos a todos en el mismo globo, de pensar, no, es que estás atacando un medio de comunicación. Yo sí creo que TV Azteca hace tiempo que dejó de ser un medio de comunicación como tal, un medio que realmente le sirviera a la sociedad, e insisto, entendiendo las líneas editoriales que puede tener cualquier medio tradicional, y se convirtió ya en un actor político, en un actor de propaganda política como tal. El último episodio lo acabamos de observar con Isabel Díaz Ayuso, en donde estoy de acuerdo. Isabel Díaz Ayuso, el esposo de ella, tiene vínculo con Salinas Pliego, la traen a México, el caso Nacho Cano, el caso de la obra de teatro que tienen montada, todo tiene relación, está muy bien, preséntalo, dalo, pero no le fomentes, no le normalices el insulto a un pueblo, la falta de la grosería a un pueblo, al tratar, obviamente, ¿no?, de destacar el papel de un personaje como Hernán Cortés. Es decir, es una línea muy delgada, pero me parece que ya la cruzó Televisión Azteca desde hace rato, en donde la información se vuelve completamente propaganda. Mencionabas, Daniela, de esta concentración de la presidenta, en donde va a mostrar fuerza, va a mostrar músculo ante lo que ella misma ha advertido, que es la intervención estadounidense. Porque a final de cuentas, el enemigo en México no es ni el PAN ni el PRI, son los Estados Unidos, y en una elección que se va a definir entre entreguistas y soberanistas en el 2027, ¿no? A ver, al respecto de lo que estás mencionando, de los causales, ¿cuáles son? Porque todavía está un poco en la nube, ¿no? ¿Cuáles son las causales para determinar que existe intervención extranjera que altera el resultado electoral? Ponos un par de ejemplos concretos, por favor. Esa es otra más que vamos a presentar, que es ciertamente la nulidad de la intervención en procesos extranjeros. Fíjate qué buen dato te voy a dar. Esta nulidad o esta causal en donde está prohibida la intervención extranjera, ya formaba parte del marco constitucional, es decir, ya estaba establecido en nuestra Constitución que no podría haber intervención extranjera en procesos electorales. ¿Qué no estaba establecido en la Constitución? Bueno, lo que no estaba establecido era cuál era la sanción, cuál era el efecto en caso de que se encontrara la intervención extranjera, ¿no? Entonces, lo que estamos proponiendo, lo que propone el coordinador Ricardo Monreal, es un inciso adicional a la Constitución que permite establecer que cuando existe intervención y pueda demostrarse de forma plena, el Tribunal Electoral tendrá los mecanismos para poder determinar que efectivamente hubo intervención en una elección. Un caso es muy claro, recursos económicos, es decir, que veamos lo que pasó, por ejemplo, en Honduras con el famoso Honduras Gate, en donde hay grabaciones que suponen que el gobierno de Milei envió dinero a un país y este dinero fue utilizado en un proceso electoral. O la otra puede ser también la intervención de un gobierno específicamente utilizando sus oficinas, sus aparatos gubernamentales para intervenir en una elección en nuestro país. En ambos casos, algo muy importante es que se requiere de la prueba plena. Claro. Existe una prueba contundente que demuestre este acto de intervención y, por supuesto, es una decisión que tomará el Tribunal Electoral. Pero también es un puñal que puede manejar la oposición de manera con destreza para acabar con las intenciones políticas de partidarios de la oposición, porque teniendo el tribunal de su lado, teniendo al INE de su lado, teniendo a la Corte de su lado, pues ya tiene absolutamente todo una concentración brutal de poder y la decisión de que fulanito me cayó gordo no puede, es nuestro enemigo, es nuestro adversario, habla mal de nosotros, no lo dejen pasar, no lo van a dejar pasar, esa es una forma de darle más concentración de poder al poder. No, esa narrativa es equivocada, Pepe, con mucho respeto, porque
Si estuviéramos en esa lógica en donde el tribunal es nuestro, en donde el INE es nuestro, en donde todas las instituciones autónomas son nuestras, pues entonces estamos hablando de que vivimos en un lugar donde no hay Estado de Derecho, y no es el caso. Agradezco muchísimo, como siempre. Sobre Rocío Sánchez Azuara. Ella dijo, no lo digo yo, lo dijo ella sufrió censura con Cedillo. Llamaron de Los Pinos, allá por los 90s, a TV Azteca y dijeron, bájenle 2 rayitas a sus críticas con el gobierno. Lo dijo Rocío Sánchez Azuara. David Faitelson dijo, nos censuraban en TV Azteca y antes de empezar el programa, nos decía José Ramón Fernández, nos decía qué podíamos y qué no podíamos decir por órdenes directas de arriba. Todavía este señor evasor fiscal hace poco tiempo, tiene razón el maestro Escobar, se llevaba bien con López Obrador. ¿Qué pasó? Empezó a cobrarles impuestos que no venían ni siquiera del gobierno de Obrador, venían del 2008, 2009, de antes. Lo que pasa es que estos presidentes peleles los dejaban ser. Estos es como el presidente del vecino país. Estos si los dejan se meten a tu casa. Son unos abusivos. Entonces llega un gobierno bien nacido de la gente y lo detiene y avienta toda la carne al asador con su televisora. Son unos deshonestos quienes trabajan en esa empresa porque dicen hablamos con libertad. No, si hablaran con libertad dirían del otro lado de la tortilla, porque la tortilla tiene 2 lados, y dirían todas las porquerías que comete el PRI y el PAN y que han cometido a lo largo de las décadas. Miserables. Arturo dice, efectivamente, estamos blindando a México para evitar que el presidente del vecino país no le haga como en Argentina de Milei, que dijo, voten por los candidatos de Milei, si no, no les ayudo. Dijo en Honduras, voten por mi candidato, si no, no los voy a ayudar. ¿Y qué pasa si hace lo mismo en México y llega a gobernar una persona de derecha? Va a entregar medio país, como está pasando en los países latinoamericanos. Por eso es importante cambiar la ley electoral. Dime qué piensas.